Ay, es que no puedo hacer nada bien. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que hagas las cosas? ¿Es que no piensas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre cómo educar a tus hijos sin humillarlos. ¿Deseas aprender más de esto? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para conversar de este tema. La humillación o las humillaciones, tal vez lo sabes, tal vez no, hace parte de una de las 5 principales heridas emocionales que pueden surgir en primera infancia, ¿sí? Es decir, de los 0 a los 7 años. Tal vez ya me has escuchado hablar de ese tema, tal vez no, lo hemos hablado de diferentes formas. Pero qué importante es, ok, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de humillaciones? Y es básicamente, te voy a poner ejemplos para que esto sea mucho más claro. Cuando pude ser víctima de humillaciones en mi infancia, cuando me decían cosas como, ay, pero es que no piensa, use esto, es que sirve para algo más que peinarse, pero es que es bruto, ¿qué? No tiene 3 dedos de frente para darse cuenta de que ahí no va el vaso porque se riega el agua. En fin, es decir, se trata con, no se usan groserías, pero sí se hace sentir a ese niño como si fuera una persona bruta, tonta, que no hace nada bien, que no sirve para nada, ¿sí? Así chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y piensa cuántas veces sucedió en tu infancia que te decían ese tipo de cosas. Y qué importante es ser conscientes de esto, porque puede que te preguntes, Gina, pero hoy ya vamos a hablar de cómo educar sin humillar, claro. Pero digamos es importante verlo, revisarlo desde mi propia historia, ¿sí? Desde mi propia crianza, para poder aterrizarlo con ejemplos reales. En realidad, esto es más fácil de entender que otras cosas porque es algo que vivimos todos, de una forma u otra. Tal vez algunos con más intensidad que otra, pero pienso que todos vivimos humillaciones, ¿sí? Es una de esas heridas emocionales que vivimos todos en diferentes grados, ¿sí? Y es importante ser conscientes de esto, de nuevo, no para verlo desde la culpa, sino veámoslo desde la conciencia. Aquí la idea no es culpar a esos padres que tuviste en ese momento o esos adultos que te cuidaron en aquella infancia, pero sí es importante ser conscientes, ok, eso que pasaba no era lo que debía suceder en realidad, porque debes saber que eso no es respetuoso. Eso generó unas heridas o unas cicatrices que puede que hayas sanado en tu infancia, tal vez con algún proceso, puede que las hayas evidenciado en tu adolescencia si no las sanaste, puede que las hayas evidenciado hoy en tu adultez joven o poco a poco en tus años de vida o incluso en tu maternidad, en tu paternidad, sin quererlo y sin buscarlo, porque básicamente tal vez hasta hoy eres consciente de esa herida y tal vez hasta hoy estás despertando y dándote cuenta, ok, yo sufrí esa herida cuando era niño, ¿sí? Yo sufrí esa herida cuando era niña. Y quiero que me cuentes en los comentarios, cuando alguien te dice humillar, humillación, ¿cuál es la primera palabra que se viene a tu mente? Quiero que conversemos juntos hoy en este espacio. Cuéntame ahí en los comentarios, humillar para ti qué es, ¿sí? ¿O qué significa? ¿O qué recuerdas de eso, ¿sí? ¿Qué recuerdos te trae? Digamos que eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué educo a mis hijos sin humillar? Si no me conoces, soy la psicóloga Gina y en este espacio estamos aprendiendo a conocer y corregir a tus hijos desde el amor, desde el respeto, dejando atrás viejas herramientas de crianza, ¿sí? Y aquí dicen, hace sentir mal, claro. Vamos más profundo, ¿en qué
me hace sentir mal. Dolor, dice, genial, ¿qué más? Sentir que el otro es menos, claro, lo que hablamos ahorita, sentirme así de pequeñito, pequeñito. Decían que era torpe porque todo se me caía, claro. Digamos que menospreciar, tristeza, ¿sí? Y si te das cuenta son puras sensaciones en las que yo me sentía mal, emocionalmente hablando. Tristeza, ok, cuéntenme ahí, síganme compartiendo ahí todas sus... Si yo digo, me humillaron, o me humillan, o humillé, ¿qué palabras se vienen en ese momento a su mente? Y escríbanlas ahí para seguir conversando. Estrés, ok. Digamos que es importante que iniciáramos por aquí porque básicamente es una herida emocional, ¿sí? Hay heridas físicas que dejan unas heridas que me corto, me caigo y me quedo morado, ¿sí? Me quemo, en fin, y tienen un proceso de recuperación, unas recomendaciones médicas, y estas heridas emocionales de las que estamos hablando, pues claramente sería importante revisar hasta qué punto las llevo desde hace tiempo, no las he sanado, ¿sí? Entonces vamos a hablar del tema del día de hoy a través de 3 claves. Clave número 1. ¿Por qué caigo en humillar? Que es un poco lo que revisamos ahorita de qué es humillar, ¿no? Entonces, todo lo que ahí hemos ido conversando, humillar me genera tristeza, me genera dolor, me genera incomodidad, angustia, resentimiento, me siento menospreciado, ¿cierto? Me siento menos valioso que otras personas, me siento torpe, me siento mal, ¿sí? Y todas las cosas que ahí han ido diciendo. Y es importante ser conscientes, ok, ¿por qué caigo entonces en humillar? Primero, hoy te estás dando cuenta que una de las razones principales por las que puede que estés cayendo en eso es porque a ti te hayan criado así y es lo único que conoces para criar a otro ser humano, ¿sí? Que no vamos a decir si está bien o está mal, simplemente fue lo que viviste, ¿sí? Era lo que viviste en ese momento porque no se contaba con otras herramientas, no se conocía herramientas que fueran respetuosas, ¿sí? Llámese el adulto que te cuidaba, papá, mamá, la tía, el abuelo, que aquí no vamos a juzgar a nadie, sino que era mi referente y él para criarme me humillaba, ¿sí? Cuando yo me equivocaba, fallaba o no hacía las cosas que él deseaba, en el momento que deseaba, pues comenzaba a humillarme, es que no sirves para nada, es que esto, es que lo otro, y sí, como esa vocecita que comenzaba a decirme todo el tiempo y atacarme todo el tiempo, hacerme sentir peor de lo que ya me sentía, ¿sí? Porque en realidad, digamos, lo digo por experiencia propia, eso es algo que en realidad yo también viví, sé de lo que hablo, ¿sí? Porque también puede que caiga en humillar. Preguntémonos cómo es la persona con la que crías, es decir, cómo es ese equipo de crianza, cómo son esos abuelos tal vez, cómo es esa pareja, ¿sí? Porque si esa es una de las herramientas, entre comillas, que usan para criar, pues digamos que ya sabemos que eso es una herida emocional, ¿sí? Que está cada día haciendo sentir a ese niño así como te sentías tú, chiquito, 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 que no vale nada, triste, que siente que todo lo que hace por el amor de mamá no basta, que todo le hace mal, ¿sí? Que se siente culpable porque en realidad nada me sale como mamá quiere, ¿sí? Y digamos que a menor edad pues claramente se irá echando más y más la culpa, pero es importante darnos cuenta que si esa persona con la que criamos en equipo o que hace parte de ese equipo de crianza, digamos, cree que la mejor forma es humillar,
no es consciente que en realidad eso causa unas heridas que podríamos evitar que sucedieran, ¿sí? Claramente en nosotros no podemos evitarlas, sino ya tocaría un manejo terapéutico, ahorita siendo adultos, pero sí podríamos prevenir que más niños, más niñas la sufran, ¿no? La padezcan, ¿sí? Esto es como cuando tú hay ciertas cosas que no permites que haga tu niño por cuidarlo. Por ejemplo, tú no permites que juegue con fuego en la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener quemaduras graves. No tiene la dimensión de que eso es peligroso. Acá lo mismo. No tenemos que esperar a que lo sufra para darnos cuenta, ok, es doloroso para él, ¿sí? Gina, pero es que mi esposo, mi esposa, la abuela, el tío, no es consciente de esto. Sería importante que le compartas esta información que estamos aprendiendo hoy. Es que no es normal. ¿Hasta qué punto normalizamos andar humillando, tratando mal a otros? Cuando en realidad eso duele, ¿sí? Duele que nos traten mal, duele tratar mal a otros, ¿sí? Y que no deje una herida física como el golpe, no significa que no lastime, no significa que no deje heridas más profundas, a veces incluso con un golpe, ¿sí? Y la idea no es que esos niños vayan creciendo con la idea de prefiero que me humillen o preferiría que me peguen a que me siguieran humillando, que es muy doloroso. Porque a veces hay personas que crecen con ese imaginario, ¿sí? ¿Por qué otra cosa caigo en humillar? Digamos que si bien hemos ido normalizando este tipo de malos tratos, caemos en humillar porque nos dejamos de cierta forma mal aconsejar por otras personas. Llámese un vecino, un psicólogo que no esté actualizado en estos temas, el orientador del colegio de mis niños, porque a veces tristemente pasa con estos profesionales y es, ok, tiene que poner su autoridad, pero en realidad tengo que poner o mostrarle a mi hijo mi autoridad humillándome, haciéndolo sentir mal, así chiquito, haciéndolo sentir, suena fuerte lo que voy a decir, pero haciéndolo sentir miserable, haciéndolo sentir como a mí me hicieron sentir cuando era pequeño, cuando era pequeña. No, ¿cierto? No hay por qué hacerlo sentir así. ¿Por qué hacerlo sentir igual o peor de lo que me hicieron sentir a mí? A veces, digamos, creemos que esto es ensayo y error, así a la loca, el ser papá, el ser mamá. Pero si para ser carpintero o cualquier profesión, cualquier oficio yo me preparo, ¿por qué no prepararme para una de las misiones más importantes de la vida? Y es criar y entregarle al mundo otro ser humano, ¿sí? Es una responsabilidad grande. Pregúntate, ¿cómo estás asumiendo esa responsabilidad? Porque en realidad, qué importante que así sigamos educándonos en este tipo de espacios para formarnos y de construir con lo que veníamos de niños y comenzar a construir nuevas bases de lo que deseo en la crianza de mis hijos. Saber por qué humillar no es bueno, saber por qué otras heridas emocionales no es bueno ocasionárselas, ¿sí? Digamos que, ¿por qué otra cosa puedo caer en humillar? Puedo caer en humillar porque en realidad si las personas que me lo recomiendan son personas de autoridad, y ojo, aquí es importante revisar, ok,
La vecina me recomienda que humille a mi hijo para mostrarle mi autoridad. La vecina que sabe de temas de crianza. Ay, es mamá. Pero ¿qué más? ¿En qué se ha ido formando? Ay, la orientadora del colegio de mis hijos. Ay, ella sabe mucho de temas de educación. Pero en realidad que te recomiende, a eso es una banderita roja, que te recomiende mostrar tu autoridad, haciendo sentir mal a tu hijo, haciéndole sentir miedo, no me parece tan recomendable que ella diga eso. Que un psicólogo, una psicóloga, que pues tristemente conozco casos, te digan, sí, es importante humillarlo, es importante que entienda las buenas o las malas que tú eres su papá. Y oh, no, tu hijo no tiene por qué entender a las malas que tú eres su papá. ¿Por qué? No me cansaré de decirte que niños, niñas, adolescentes están en crecimiento, ¿sí? No solo físico, sino también de su cerebro. No ven las cosas como tú las ves, no las entienden como tú las entiendes. A veces cuando se tiende a humillar a esos hijos, se les dice cosas como, ay, pero es que no tienes 3 dedos de frente. Sí, exactamente, no los tiene. Ay, pero es que ¿por qué no piensas las cosas? Claramente no lo hace porque su cerebro está apenas estableciendo esas conexiones, esas redes neuronales. Solo nace con este cerebro reptiliano, que es esa parte más instintiva que le ayuda a su supervivencia. Pero el resto de su cerebro, ese cerebro emocional, ese cerebro racional, lo termina de desarrollar como tal todo ese cerebro alrededor de los 25 años. Y decimos, pero es que no piensa, pero es que no razona, pero es que no tiene 3 dedos de frente, pero es que pareciera que no entendiera las cosas, y todo eso es cierto. ¿Por qué? No porque esté burlándose de ti, no porque quiera manipularte, sino porque simplemente tú exiges esto y él está en este punto. Tenemos que bajar la expectativa, ¿sí? ¿Qué es importante, digamos, de todo esto? Hablemos de la clave número 2, y es cómo viven tus hijos las humillaciones. Y pienso que lo que hicimos al inicio de este espacio nos muestra cómo las viven. Porque yo en algún momento fui niña, tú en algún momento fuiste un niño y vivimos humillaciones. Entonces, ¿cómo las viven? Ahí decían, dolor, tristeza, sufrimiento, mal, me siento que no valgo, me siento menospreciado, ¿sí? Me siento resentido, estresado, triste, ¿sí? Y todas las cosas que ahí nos decían, ¿sí? Digamos que, pues a la hora de la verdad es importante tener esto presente, ¿sí? Porque de todas las familias que he tenido la oportunidad de conocer y revisando un poco también mi propia historia, mi propia crianza, puedo decirte que pienso que la herida de la humillación es una de las más usadas, es una de las cartas que más se usa en la crianza, todavía. Ay, pero es que no soporto cuando hace así las cosas. Pero pregúntate, salte un poco de tu mundo, de tu sentir, y entra en el sentir de tu hijo, entra en el mundo de tu hijo. ¿Cómo crees que se siente? Que la persona que más quiere le diga que no hace las cosas, que es un bruto, que es un torpe, que es una persona distraída, que no hace nada bien, que no sirve para nada, que es esto, es aquello, ¿sí? Etiquetas y todo lo que hemos hablado en otro espacio. Y esas etiquetas, digamos, negativas, que puede que no le diga groserías, pero igual lo hacen sentir mal. Entonces, tal vez lo hayas pensado, tal vez no. Ay, pero es que él sabe que es porque no está haciendo las cosas, ¿no? No lo sabe. No tiene por qué saberlo porque, de nuevo, es pequeño, es pequeña, está creciendo, y si es adolescente igual. Poco a poco su cerebro se sigue desarrollando. Y lo importante hoy es
no nos sintamos culpables, no te sientas culpable si hoy te estás dando cuenta que haces esto con tus hijos. Porque el hecho de que tus hijos, ok, lo vivan esa humillación sintiéndote miedo, sintiendo angustia, sintiendo todas esas cosas incómodas que me decías hace rato. Eso no significa que voy a quedar dándome látigo y ya no, esto nos sirve para ser conscientes que las humillaciones no es el camino y poder transformarlo, que es algo que yo te he dicho muchas veces, ¿no? No podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. Hoy estás siendo consciente y es la primera semilla de ese camino. Entonces, digamos que, ¿qué puedo hacer para que mis hijos ya no lo vivan así? Pregúntate, cuando caes en esas humillaciones, ¿cuáles usas? Ay, es que es un torpe, es una distraída, no sirves para nada, no haces nada de bien, ¿sí? Y escríbelas para ser consciente cuáles son esas frases que le dices cuando pues no explotas, ¿sí? Porque llevas acumulando muchas cosas y ¡boom! Explotas. Y puede que estés acumulando cosas de casa, de otros espacios, de otras situaciones, pero bueno, ahorita no es el espacio para hablar de eso, pero ¿qué es importante? Pregúntate qué hay detrás de esas humillaciones, que en realidad cuál era tu intención, qué era lo que deseabas decirle, ¿sí? ¿Qué era lo que deseabas expresarle? ¿Qué era que deseabas manifestarle? Ay, Gina, es que yo quiero que tienda bien la cama. Ok, pero ¿por qué entonces tienes que decir que es un desordenado, que no hace nada bien cuando la atendió? Ay, es que puso una cobija, las puso en el orden que no era. Ok, no las puso en el orden que tú querías, pero está aprendiendo, ¿sí? Poco a poco. Tú, la primera vez que tendiste la cama quedó perfecta. Te hablo desde mi experiencia personal, no quedó bien, ¿sí? Quedaron las cobijas como así, como descuadradas. Una más o menos bien puesta y la otra un poco torcida. Y yo no entendía muy bien por qué. Porque cuando lo hacía mi mamá le quedaban bien armadas, una encima de la otra, pero a mí me quedaban como descuadradas. ¿Sí? Pero es como todo, práctica. Así como cuando tu hijo está aprendiendo a caminar, al comienzo pues primero gatea, luego trata de apoyarse para poner sus dos pies de apoyo y se cae sentado y lo sigue practicando y llega un momento en que listo, puede apoyar sus dos pies y da un paso y vuelve y se cae y luego puede dar más pasos y se cae y en algún momento ya puede caminar, ya más adelante puede que pueda correr, ¿sí? Así también es esto. Las cosas que tú les pides, ¿sí? Es importante que tengamos eso presente. ¿Qué hay detrás de esa humillación que le digo a mis hijos? ¿Qué es lo que deseo pedirle? ¿Qué es lo que deseo que haga, que deje de hacer, que haga de una forma distinta? Algo que no hace que pues lo incluya en su rutina. Que de eso pues puedes ampliar mucho en los contenidos que yo te he ido compartiendo. Justamente hace unos meses, el año pasado hablábamos del tema de rutinas, que puedes ahí revisar esa información. Entonces pienso que es importante que tengamos esto presente. Clave entonces número 3. La importancia entonces del lenguaje positivo. Ya hablamos, ok, esto es una humillación. Así lo vive, lo siente un niño. Ahora miremos, ok, entonces detrás de esa humillación mi intención es pedirle algo, ok. ¿Cómo puedo hacerlo? El lenguaje positivo, digamos, es la estrategia. Esto, digamos, cuando se habla de criar desde el amor, desde el respeto, lo llaman de diferentes formas, pero hace poco que tuve la oportunidad de leer
uno de los libros del doctor Daniel Siegel, que te recomiendo, genial explicando estos temas del cerebro a los papás. Él, digamos, hablaba del lenguaje positivo y es decir, no le digamos no hagas X cosa a los hijos, sino dile cómo sí hacer las cosas, ¿sí? Ejemplo, en lugar de decirle, ay, pero no rayes la pared, mira cómo la volviste, es que no, eres un desconsiderado y a mí me toca limpiar y... En lugar de decir eso, que ahí en realidad no le estamos explicando lo que deseamos que haga, más bien de eso pasemos a, hijo, mira, puedes, cuando quieras pintar, colorear, puedes pintar en el cuaderno, puedes pintar en estas hojas, no puedes pintar en la pared. ¿Listo? Le damos opciones, le damos de cierta forma unas normas visuales. Y en el lenguaje positivo, digamos, la idea es dile lo que sí esperas que haga. No le digas, ay, pero ¿por qué regaste el agua? Sí, ¿no? Dile dónde puede colocar el vaso, ¿sí? O cómo puede limpiar. Dale opciones. Y del libro, digamos, esto puedes revisarlo un poco en el libro de El cerebro del niño, se llama, del doctor Daniel Siegel. Justamente hace unos meses hice un espacio en el que te comparto las estrategias que él explica, que puedes revisar en el canal de YouTube, que ahí lo dejé para que revises. Digamos que es importante que tengamos presente que lenguaje positivo no es que tenga que hablarle con diminutivos, ay, mi amorcito, vamos a coger el trapito para limpiar el agüita, no, sino ser concreta, ser específica de lo que yo espero que haga. Hijo, el vaso con agua puedes colocarlo aquí, aquí no. ¿Mm? ¿Y por qué se llama lenguaje positivo? Porque la idea es, me enfoco en lo que sí, en lugar de decirle no saltes, en la cama, pon tus pies en el suelo, hijo. ¿Sí? Entonces es importante ser conscientes que al cerebro le cuesta entender el no. Y tengo un ejemplo personal muy claro para eso, y es que hace un tiempo, a veces todavía me pasa, pero digamos hace un tiempo, recuerdo mucho que mi mamá me decía, Gina, no me apague el fogón. Y me ha pasado varias veces que lo apago. Y me dice, ¿pero por qué lo apagó? Pero en cambio cuando me dice, déjelo prendido, para mí es más fácil dejarlo prendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo no hagas, el cerebro entiende haz. Cuando a mí ella me decía, no apagues el fogón, yo entendía, apaga el fogón. Y muchas veces cuando ella me decía no hagas, yo la transformaba en positivo, es decir, y yo le decía, ¿lo dejo prendido? Y me decía, sí. Porque para nosotros es mucho más fácil entender las cosas en positivo, ¿sí? Cuando yo digo, no cojas, el niño entiende, coge. No rayes, el niño entiende, raya. No te encierres, entiende, enciérrate. En fin, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el lenguaje positivo? Digamos que con lo que estamos hablando hoy, la idea no es que te lleves, que entonces cuando haga algo como yo, diferente a lo que yo espero, entonces no le puedo decir nada a Gina. No, el espacio de hoy no es para eso, sino para que entendamos humillarnos en la forma. ¿Mm? Porque le generas miedos y otras cosas que hablábamos hace rato, y puedes decirle lo que necesitas, sí,
Pero primero, aterrizando tus expectativas. Recordemos que su cerebro está en desarrollo. Segundo, usar el lenguaje positivo. Y tercero, porque esto puede pasar, si caigo en humillar, reparar ese error. Hijo, hace rato cuando te dije que quitaras el vaso, te humillé. Quiero pedirte perdón. Sé que eso te hizo sentir triste y me comprometo a que la próxima vez te lo voy a decir de tal forma. Estoy trabajando para ser más respetuosa contigo, en fin, ¿sí? Entonces pienso que es importante que tengamos esto presente, ¿sí? Y para ir cerrando, quiero hacerte entonces una invitación y es, dudas que tengas sobre este tema, cuéntamelas ahorita en los comentarios para responderlas ahora sí. Miren, aquí dice, mi hijo de 3 años se le cae el agua, le digo no pasa nada, mi amor, porque a mí me regañaban y gritaban si tiraba el agua. Digamos, es importante todos los momentos fáciles o difíciles que vives en la crianza con tus hijos son una oportunidad genial de aprendizaje. Si algo lo hace diferente a como tú esperabas y como dices aquí, se le cayó el agua, vamos a limpiar, mi amor. ¿Cómo podemos hacer? ¿Con esponja o con un trapero? Tú eliges. A veces no se necesitan palabras, no, también nuestra actitud o gestos los lastima, sí. Cuando decimos, ay, pero es que piensa, ay, pero es que piensa. Sí, es muy cierto eso que nos dice ahí esa persona. Me encanta que el tema les haya gustado. Saludos ahí por los que se conectan. Entonces cuéntenme, dudas, preguntas sobre cómo educar a sus hijos sin humillar. ¿Alguna pregunta adicional que quieran decirme? La idea no es que no corrijas a tus hijos, ¿sí? La idea es que corrijas esa desobediencia, esa agresividad desde una mirada amorosa, de una mirada respetuosa, dejando atrás esas viejas herramientas de crianza que solo lastimaban y te desconectaban de tus hijos. Entonces, por eso, quiero invitarte a registrarte en una masterclass donde podrás aprender a corregir agresividad y desobediencia en tus hijos sin usar gritos ni castigos. Un espacio que te recomiendo de la mano de un psicólogo que conozco desde hace unos años y sé que irás mucho más profundo en este tema, entonces pues aquí abajo les comparto toda la información en la descripción. Bueno, entonces gracias por haber conectado a este espacio y seguimos aprendiendo juntos este mes a conocer y corregir a tus hijos. Un abrazo enorme. Chao.